Estimadas estudiantes, ¿cómo están? Hoy resolveré las actividades de la semana 9 de Aprende en Casa en el área de matemática y la competencia resuelve problemas de regularidad, equivalencia y cambio. La primera actividad está relacionada con el conjunto de los números reales. La actividad del día 3 nos dice utilizamos intervalos en situaciones relacionadas con las culturas pre-incas. Nos presenta un poco de la historia de las culturas pre-incas e inca, ¿no? De las culturas que se desarrollaron a lo largo de nuestra historia. Tenemos la cultura chavín, la cultura mochica, la cultura chimú y la cultura caral y el último de la cultura inca. Bien, a partir de la situación que nos presenta, tenemos que responder las 5 preguntas. La primera dice, representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Bien, pero antes de resolver las preguntas, vamos a repasar un poco sobre intervalos. A ver, intervalo se llama intervalo al conjunto de números reales, comprendidos entre dos números. A ver, existen intervalos limitados. Por ejemplo, tenemos aquí el intervalo cerrado, que se representa con un corchete. El intervalo abierto se representa con un corchete pero invertido, intervalo cerrado. Y tenemos los intervalos semiabiertos. Puede ser abierto por un lado y cerrado por el otro. A ver, el intervalo cerrado. Como les decía, se representa con un corchete. El intervalo se lee intervalo cerrado en -1 y 3. Ya, en ambos extremos cerrados. Se representa en forma simbólica de esta manera. -1, intervalo cerrado con una bolita sombreada o pintada, igual acá, hasta 3. Entonces, X representa todos los números que están entre -1 y 3, incluido el -1 y 3. Entonces, sabemos cuando trabajamos con números reales que entre -1 y 3, aquí vamos a encontrar una cantidad infinita de números reales, incluyendo los números enteros, el 0, el 1, el 2, los números racionales, 1,5, 3/4, -1/2, etc. Entonces acá hay infinitos números reales. Entonces, X representa todos estos números, incluido desde -1 hasta el mismo 3, intervalo cerrado. En forma de conjuntos se representa de esta forma. ¿Ya? X representa, ya sabemos, todos los números que pertenecen al conjunto de los números reales. Tal que -1 es menor o igual, o sea que X también puede ser -1, por eso dice menor o igual X, y X a su vez menor o igual que 3. Entonces, hasta el mismo 3. En resumen, X representa todos los números desde -1 hasta 3. Como decía, incluido el -1 y 3, intervalo cerrado. Y también lo podemos representar de las 3 formas, ¿no? En forma simbólica con corchete, intervalo cerrado, en forma de conjuntista, como acabo de explicar, y la representación gráfica también lo tenemos aquí. ¿Ya? No se olviden que intervalo cerrado con las bolitas pintadas en los extremos significan intervalo cerrado, ¿ya? Y se representa como si fuera un corchete en los extremos. A ver, intervalo abierto. Acá, cuando es intervalo abierto por la izquierda, intervalo abierto por la derecha, las bolitas son sin pintar, bolitas vacías, ¿ya? Esto quiere decir que es un intervalo abierto entre 1 y 6. X representa todos los números que están entre 1 y 6, pero no incluye al 1, tampoco incluye al 6. Solamente los números que están en el medio. ¿Ya? Intervalo
abierto. Se representa en forma de conjunto de esta manera. ¿Ya? X pertenece, X representa, ya sabemos a qué números pertenece el conjunto de números reales, tal que 1 es menor. O sea que 1 no puede ser el valor de X. ¿Ya? Y X es menor que 6, 6 tampoco. Solamente todos los números comprendidos entre 1 y 6. Y esos números son números reales. Bien. Aquí tenemos en forma simbólica, ya sabemos cómo se representa, en forma de conjuntos y en forma gráfica. ¿Ya? No se olviden, las bolitas vacías, intervalo abierto. También tenemos intervalo semiabierto. ¿Ya? Abierto por un lado y cerrado por el otro. Entonces aquí tenemos intervalo abierto en -5 y cerrado en 3. Abierto, intervalo abierto, -5 y cerrado en 3. ¿Ya? X pertenece, X viene a ser todos los números que están comprendidos entre estos dos números, pero -5 no pertenece, porque es menor que 5, -5 es menor que X, mejor dicho, y X menor o igual que 3, o sea, X puede ser hasta 3, por eso es intervalo cerrado. Bien. Acá tenemos otro ejemplo de intervalo semiabierto. Aquí tenemos cerrado por el lado izquierdo y abierto por el derecho. ¿Ya? Entonces igual, acá tenemos la representación simbólica, conjuntista y la representación gráfica. ¿Ya? Y luego vienen los intervalos ilimitados. No tienen límite. Van hasta el más infinito o hasta el menos infinito. Entonces, a ver, aquí en la primera, intervalo cerrado en A puede ser cualquier número, hasta el más infinito. ¿Cómo se representa? De esta manera, cerrado en A, intervalo más infinito abierto. Y también puede ser abierto y abierto hasta el infinito. Cuando es hasta el infinito, más infinito o menos infinito, siempre el intervalo es abierto. ¿Ya? Puede ser acá hasta el menos infinito, cerrado en A, y acá abierto en A hasta el menos infinito. Bien, con estos intervalos, como son parte del subconjunto de los números reales, se pueden efectuar operaciones. Unión de conjuntos, intersección de conjuntos, diferencia de conjuntos. Estas son las operaciones básicas. ¿Ya? Ahora recuérdense, unión de conjuntos. Aquí tenemos dos conjuntos. El conjunto A está formado por este intervalo y el conjunto B. Estos dos intervalos vamos a graficar en una sola recta. ¿Ya? Acá tenemos -5 abierto hasta 1 abierto. Conjunto A. El conjunto B, desde -4 cerrado hasta el 3 abierto. Como nos pide la operación A unión B, el resultado de esta operación será la unión de todos los elementos del conjunto A y B. Entonces, consideramos como resultado desde el -5 intervalo abierto hasta todo esto, hasta 3 intervalo abierto. Esto sería el resultado de A unión B. Luego vamos a tener la operación intersección. Intersección de conjuntos. Bien, para la intersección de conjuntos vamos a utilizar el símbolo de la unión, pero volteada, invertida. Entonces, vamos a trabajar con los mismos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. También lo tenemos acá. Como se trata de los mismos conjuntos, la gráfica será lo mismo, pero resultado no. Bien, intersección. ¿Ya? A intersección B, a ver, vamos a ver el espacio, el conjunto que pertenece tanto al conjunto A como al conjunto B, a ambos. Es todo este espacio que está pintado de azul. Entonces, este sería el resultado. Desde -4 hasta 1. Intervalo cerrado, -4
hasta el intervalo 1, abierto. ¿Ya? Entonces, intersección, el espacio o los elementos que pertenecen, o los números que pertenecen a los dos conjuntos. En este caso el conjunto A y el conjunto B. Entonces, esto sería el resultado. Diferencia de conjuntos. También trabajamos con los mismos conjuntos A y B. Entonces, el gráfico es lo mismo. Ahora el resultado va a ser diferente. Dice, nos pide B menos A. O sea, este nuevo conjunto B menos A estará formado por todos los elementos del conjunto B, pero que no pertenezcan al conjunto A. O sea, le quitamos el conjunto A. Al quitar, quedaría solamente este espacio que está pintado, que está comprendido entre 1 y 3. A ver, aquí es muy importante que distingan. Si el intervalo, acá dirán que es intervalo abierto y acá está cerrado. A ver, intervalo abierto es para el lado izquierdo. Quiere decir que intervalo cerrado es para el lado derecho. Entonces, el resultado está para el lado derecho. Por lo tanto, acá 1 será intervalo cerrado. ¿Hasta dónde? Hasta el 3. Intervalo cerrado también. O abierto, mejor dicho. Entonces, B menos A está formado por intervalo cerrado menos 1 y abierto 3. Entonces, estas son las operaciones básicas con intervalos. Ahora sí, vamos a responder a las preguntas de la situación inicial. Eran 5. Uno por uno vamos a responder. Tenemos la primera, y se representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. De acuerdo a la situación que nos plantea la cultura más antigua, dice acá, actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín. Es la cultura Caral. Y nos da el periodo de desarrollo de esta cultura. Entonces, a partir de acá vamos a contestar a la primera pregunta. Entonces, aquí tenemos la cultura Caral, que se desarrolló, a ver, en el año 3000 antes de Cristo hasta 1800 antes de Cristo. A ver, en la recta numérica acá verán nacimiento de Jesús se considera el año 0. A partir de acá se consideran el año 1, el año 2, el año 20, el año 1000, el año 2000. Ahorita estamos en el año 2020. Y el periodo que comprendió antes del nacimiento de Jesús, los años se ponen con signo negativo. El signo negativo significa que antes de Cristo. O sea, 1000 años antes de Cristo, 1800 años antes de Cristo, y así sucesivamente. Entonces, la cultura Caral se desarrolló ¿ya? Desde el año 3000 antes de Cristo hasta el año 1800 antes de Cristo. Está representado en la recta numérica. A ver, pasamos a la pregunta 2, pero para desarrollar la pregunta 2, para contestar a la pregunta 2, vamos a ver la tabla del periodo de desarrollo de cada cultura. Aquí tenemos la tabla, ya el resumen de la situación inicial. La cultura Chavín se desarrolló en el año 1200 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Todo lo que son con negativo son tiempos antes de Cristo. Y acá la cultura mochica en el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo también. Pero verán acá en la cultura Paracas que el periodo de desarrollo de esta cultura es el año 700 antes de Cristo y terminó en el año 200 después de Cristo. Entonces, con esta tabla vamos a responder las demás preguntas. A ver, pasamos a la pregunta 2. Esta representa en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas pre-Inca e Inca. Acá tenemos todas las culturas, con colores. Cultura Caral, cultura Chavín de rojo, cultura Paracas de amarillo, de azul celeste, mochica, chimú, y la cultura Inca de color morado o lila. Ahí están los años también, en qué años se desarrollaron. Pasamos a la pregunta 3. ¿En qué años coincidieron las culturas Chavín Paracas? A ver, aquí tenemos la cultura Chavín, se desarrolló en el año 1200 a.C. hasta el año 400
también antes de Cristo. Y la cultura Paracas desde el año 700 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. Entonces, la pregunta dice, ¿en qué años coincidieron? Los años de coincidencia de estas dos culturas es este espacio de acá. ¿Entre qué años? Entre 700 antes de Cristo hasta 400 antes. Entonces, esta sería la respuesta. En la pregunta 4 dice, ¿entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica? Sabemos la cultura Paracas, cultura Chavín y Mochica. ¿Ya? Entonces, el tiempo en donde no se desarrollaron ni Chavín ni Mochica es este espacio que ustedes ven, que estoy señalando con el puntero, y oscila entre los años 400 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. Este es el espacio del desarrollo donde solamente se desarrolló la cultura Paracas, pero no Chavín ni Mochica. Pregunta 5. Representa simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Ya sabemos que la cultura Chavín se desarrolló entre estos años, desde 1200 a.C. hasta 400 a.C. Y se representa, porque son intervalos cerrados, con las bolitas pintadas. Igual acá la cultura Chimú, desde el año 900 hasta 1400 después de Cristo. ¿Ya? Como son intervalos cerrados, se colorean, ¿no?, las bolitas. Bien, aquí tenemos entonces la representación gráfica. Ahora sí, pasamos a la actividad número 2. Resolvemos diversas situaciones empleando operaciones con intervalos. Ya corresponde al día 4. La situación 1. En la situación 1 nos dice que José tiene una masa corporal más de 61 kilogramos, a lo mucho hasta 68 kilogramos. O sea, en otras palabras, su peso oscila más o menos en este intervalo, más de 61 kilos o kilogramos, hasta a lo mucho, hasta 68 kilos, ¿no? Entonces, quiere bajar su masa corporal y asiste a un gimnasio donde le prometieron que podía bajar hasta 1,5 kilogramos, 1,5 kilos. Entonces, tenemos aquí en la gráfica la representación 61, más de 61, o sea, no incluye a 61, debe ser más. Luego, hasta, a lo mucho dice, hasta 68, incluye, puede ser hasta 68. Entonces, el peso o la masa corporal de José oscila entre este periodo, más de 61 hasta 68 kilogramos. Entonces, si va a bajar 1,5 kilogramos, entonces hay que restarle 1,5 kilogramos a los extremos. Entonces, a ver, pero antes la representación en forma simbólica sería de esta manera. X representa el peso corporal, la masa corporal de José, pertenece a los intervalos 61 abierto, o sea, no incluye 61 hasta 68, intervalo cerrado, incluye hasta el mismo 68. Aquí tenemos ya en forma de conjunto. Bien, entonces restamos a los dos extremos. En el extremo inferior, 61 menos 1,5, tenemos el resultado, y en el extremo superior igual. ¿Ya? Restando en ambos casos, la nueva masa de José oscilará entre los valores de 69,5 kilogramos y 66,5 kilogramos. Inclusive, o sea, acá sí incluye a 66,5. Pero no incluye a 59,5. Bien, entonces ese sería el resultado de la pregunta de la situación 1. Pasamos a la situación 2. Aquí nos habla del hermano de Javier, tiene una deuda, quiere refinanciar con una banca, ¿no?, en el menor tiempo posible. El banco le propone pagar un plazo no menor de 2 años, ni mayor de 5 años. ¿Ya? No menor de 2 años, quiere decir que puede ser mínimo 2 años, ni mayor a 5 años. Entonces puede ser máximo hasta 5 años. Entonces,
el intervalo sería desde 2 años hasta 5 años. En ese tiempo puede pagar su deuda el hermano de Javier. Entonces, intervalos cerrados, 5 cerrado también. La pregunta es, ¿puede el hermano de Javier cancelar el préstamo en 1 año y 11 meses? O sea, no llega a 2 años, 1 año y 11 meses. Acá dice bien claro, entre 2 años, de 2 a 5 años. Por lo tanto, el hermano de Javier no puede cancelar el préstamo en 1 año y 11 meses. Pasamos a la situación 3. En la situación 3 nos dan 3 intervalos, A, B y C, y nos pide resolver esta operación, que debe ser igual a X, Y. Bien, a ver, ya sabemos el intervalo A, el intervalo C, B y A, B menos A. Bien, vamos a hacer por partes. Primero el paréntesis. A ver, representamos en la recta numérica. A ver, el conjunto A está formado por los intervalos cerrados, ¿eh? Menos 3, 1. A, acá tenemos menos 3 hasta 1, intervalo cerrado, en ambos extremos. Y el conjunto C está formado por los intervalos menos 5 abierto, hasta 2 cerrado, intervalo cerrado. ¿Ya? Nos pide intersección. Como hemos visto en las preguntas anteriores, la intersección es el espacio o los elementos que pertenecen a los dos, tanto al conjunto A como al conjunto C. Entonces, tenemos desde menos 3 hasta 1. En ambos casos es intervalo cerrado. Entonces ya tenemos el resultado de A intersección C, que viene a ser intervalo cerrado, menos 3 hasta 1 cerrado. Bien, ahora desarrollamos el otro paréntesis, B menos A. A ver, aquí, B menos A. El conjunto lo representamos en la recta numérica al conjunto B. B es, a ver, aquí tenemos conjunto B, 0, intervalo cerrado de 0 a 4. 0 hasta 4, intervalo cerrado. Y A, ya sabemos que es desde menos 3 hasta 1 cerrado. Entonces, como es la operación B menos A, todos los elementos que pertenecen al conjunto B, pero que no pertenezcan al conjunto A. Le quitamos todo el conjunto A. ¿Qué va a quedar? Solamente esta parte que está coloreada de rojo. O sea, desde menos 1 hasta 4. Entonces tenemos el intervalo acá, sería igual acá, como en el caso anterior. El intervalo cerrado es para el lado izquierdo. Quiere decir que el intervalo abierto es para el lado derecho, porque el resultado está al lado derecho. Entonces, tenemos intervalo abierto, 1 hasta 4, intervalo cerrado. Entonces ya tenemos los dos resultados. ¿Ya? Acá el primer resultado y el segundo resultado. Después nos pide la operación unión entre estos dos intervalos. Ya sabemos que primero representamos en la recta numérica los dos intervalos en una sola recta y vamos a observar que la unión viene a ser el todo. Vamos a unir los resultados de los dos. Entonces tenemos desde menos 3 intervalo cerrado hasta 4. Entonces la unión de estos dos intervalos es menos 3,4. Y esto es igual al intervalo cerrado x, y, de donde establecemos las equivalencias. Menos 3 sería x y 4 sería y. Y nos pide calcular el valor de x más y. Sumamos los dos valores, menos 3 más 4, el resultado es 1. Y 1 sería el resultado. Pasamos a la siguiente situación, 4. Ya nos plantean si esta operación 2x más 1 pertenece a este intervalo semiabierto, cerrado en menos 5 y abierto en 4. A ver, en la recta numérica determina a qué valor pertenece x. En la recta numérica estamos representando el intervalo menos 5 cerrado, 4 abierto. ¿Ya? Y esta operación 2x más 1 se encuentra, ¿ya?,
en todo este espacio, desde menos 5 hasta antes de 4. Entonces, lo que nos pide es determinar a qué valor pertenece x. Entonces, menos 5 será menor o igual que 2x más 1. ¿Ya? Puede ser igual. Y este valor será menor que 4. Menor que 4. 2x más 1 es menor que 4. Entonces, tenemos una desigualdad que tiene 3 partes. ¿Ya? Vamos a despejar x. Como el 1 está sumando, vamos a pasar a ambos miembros restando. Pasa menos 1, menos 5 menos 1, acá 4 menos 1. Resolvemos, acá sería menos 5 menos 1, sería menos 6, menor o igual que x, y eso es menor que 4 menos 1 es 3. Bien, el 2 que está multiplicando, pasamos a dividir. Y vamos a obtener el valor de x, ¿ya? Oscila o pertenece al intervalo menos 3, intervalo cerrado, hasta 1,5, intervalo abierto. Esto sería la respuesta. X pertenece al intervalo cerrado menos 3 y 1,5 intervalo abierto. Pasamos a la última pregunta. Aquí básicamente es pues, determinar si las 4 afirmaciones, acá tenemos 1, 2, 3, 4 afirmaciones, son verdaderas o no. Y para eso nos dan los intervalos A, B, C. ¿Ya? Los intervalos son un conjunto de los números reales, por lo tanto podemos efectuar las operaciones de unión e intervención de sus propiedades y aplicar sus propiedades. Acá básicamente vamos a aplicar sus propiedades. ¿Ya? Para la primera afirmación, dice paréntesis A unión B intersectado con C. Acá por la propiedad distributiva, aplicando la propiedad distributiva, vamos a ver que el desarrollo de esta operación, ¿no?, es equivalente a la operación que está en el segundo miembro. Por lo tanto, ambos son iguales. Entonces, esta afirmación es verdadera. Para la segunda afirmación, A unión C, el complemento de esta operación, es igual a A menos B. Por la primera ley de Morgan, acá tenemos la primera ley de Morgan, el complemento de la unión de dos conjuntos es el complemento del primero intersectado con el complemento del segundo, ¿no? Tendría que ser la intersección del complemento de los dos. Y acá nos dice que es A menos B. Por lo tanto, no se cumple esta primera ley de Morgan. Es falso. La tercera afirmación, ¿ya? El complemento de esta diferencia A menos B intersectado con el complemento del conjunto C debe ser igual al conjunto vacío. Por la propiedad de complemento de un conjunto con el mismo conjunto, solamente en este caso se cumple que el resultado es el conjunto vacío. Y acá, si observamos, no estamos ante esta situación porque acá hay una diferencia A menos B. Entonces, esta igualdad no se cumple y el resultado es falso. Y la última afirmación, la diferencia simétrica entre A y C. Es una operación diferencia simétrica del triangulito que debe ser igual a esta expresión. Por la propiedad, vamos a observar que si desarrollamos esta expresión, nos va a ser igual acá. Esta igualdad observamos con la que está en el segundo miembro. Vamos a ver que son iguales, por lo tanto, son equivalentes. Se cumple la igualdad. Por lo tanto, la afirmación 4 y la afirmación 1 son verdaderos. Y los dos falsos. Bien, eso sería todo. Espero haber despejado sus dudas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.